quiero llevarte a la cruz. Quiero que puedas estar en ese momento frente a la cruz y pensar qué representa para ti la cruz. ¿Qué representa para ti la cruz? Si tú me dices que cuando ves una cruz te hace recordar a que los soldados romanos crucificaron a Jesús allí y recuerdas muy bien la historia, entonces te diría que eres un muy buen historiador, porque reconoces las cosas que pasaron. Puede que a lo mejor tú tengas algún sentimiento respecto a esto, ¿no? Porque Jesús estaba ahí en la cruz, fue crucificado, empezaste a ver el dolor, sentir el dolor de Jesús. Tal vez has visto la película Pasión o alguna otra parecida. Yo me acuerdo haber ido al cine y haber visto La Pasión y había gente que lloraba. No era cristiana, pero lloraba y decía, ¡ay, pobrecito Jesús! Entonces puede que a lo mejor te pase algo lo mismo, algo parecido y pienses, yo sé que Jesús murió en la cruz, no lo merecía, pero ahí estaba, murió por nosotros, murió en esa cruz y me siento triste por lo que padeció Jesús. Entonces tal vez tú tengas ciertos sentimientos por la muerte del Señor Jesús allí. Pero la verdad es que más allá de esto, tenemos que saber que está vacía, no hay nadie aquí. Está totalmente vacía. Puede que todavía podríamos ver manchas de sangre en esa cruz, pero está vacía. Por eso nuestro mensaje no va con el Cristo crucificado solamente, sino que la obra está completa porque Él no está más ahí, ha resucitado. Sin embargo, esta cruz tiene un símbolo sumamente importante para nosotros. ¿Qué representa para ti? Según la palabra de Dios, este símbolo tiene una palabra clave para nuestras vidas. Fíjense que esta cruz está constituida de un palo largo y otro corto. ¿Cuál es más importante? ¿Qué piensan ustedes? De los dos palos, ¿cuál es el más importante? ¿El largo o el corto? El largo, en principio. ¿Por qué? Porque tiene que estar clavado en la tierra, es más largo. ¿Y saben por qué lo quiero llevar a esto? Porque marca una relación, marca de arriba a abajo, marca una relación entre Dios y nosotros. Mucho más importante que después viene la otra relación, la horizontal, entre nosotros. La primera es la vertical, entre Dios y nosotros. Recordando eso, fíjese lo que dice la palabra de Dios, que la cruz es el símbolo, la cruz es la que nos ha reconciliado con Dios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. 2 de Corintios, capítulo 5, 17 al 21. Dice así, segundo libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado por nosotros. Lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque Dios, viendo que el ser humano no estaba relacionado con Él, Él dijo, yo soy el único que puede hacer algo, porque el ser humano no tiene motivación, no tiene entusiasmo, no tiene ni ganas de tener una relación conmigo. Y no sabe cómo hacerlo. Tal vez en su interior quisiera conocer a Dios, pero no sabe cómo. Entonces Dios dice, yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo, a mi Hijo unigénito a la cruz, para que a través de ese sacrificio
sepan cómo relacionarse conmigo. Por eso la cruz nos habla de reconciliación entre Dios y nosotros. Y eso lo logró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay una relación con Dios. Ahora, hay otra historia atrás de la cruz. Hay otra historia que por ahí no se ve aquí, pero es el diablo tratando de quitarnos esa relación con Dios todo el tiempo. Si usted empieza a leer Génesis, va a encontrarse que en el capítulo 3 de Génesis, cuando venía todo tan lindo y todo maravilloso, la serpiente que la Biblia dice que es el mismo Satanás, engaña a la mujer, engaña al hombre para separarlos de Dios. Así que el tentador lo que hace es separar al hombre de Dios y va a hacer todo lo posible para que no haya una relación con Dios. Puede haber muchos argumentos, muchas cosas que van a aparecer para que no tengamos una relación con Dios. Así que hay un enemigo número uno de nuestra vida, de todo el mundo, que no quiere que nosotros tengamos una relación con Dios. ¿Quién es? El diablo, Satanás, la serpiente antigua, no quiere que nosotros tengamos una relación con Dios. El diablo es muy astuto y tiene mucha estrategia para que nosotros no tengamos esa relación con Dios. Dentro de esas estrategias, esos recursos del diablo, quiero decirte la primera, la predicación de otros evangelios. Debemos tener cuidado con la predicación de otros evangelios que nos están cambiando la cruz, la verdad. Fíjese, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Así que la cruz trae muchos hijos de Dios, pero la cruz también trae enemigos. Hay enemigos de la cruz, dice eso el apóstol Pablo. ¡Wow! Pensar que esto es un reflejo del amor de Dios para alcanzar salvación, pero todavía hay enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos? Según el mismo el apóstol Pablo, cuando él va explicando después todo esto, son aquellos que cambian el mensaje de la cruz o se oponen a lo que representa ese mensaje. Ya no es la salvación, el sacrificio. Ahora la cruz es otra cosa. Tratan de modificar la cruz, de cambiarle el significado para que todo el mundo pueda aceptarlo sin cambiar, sin querer cambiar de vida. Así que tiene un mensaje más bien centrado en el ser humano. Y parece que hoy por hoy lo más importante es el ser humano que Dios. Por eso el mensaje pasa a ser humanista antes que cristiano. Miren ustedes, en estos otros evangelios nunca van a escuchar de que la sangre de Cristo ha sido derramada por nosotros para darnos acceso a la comunión con Dios. De hecho, me acuerdo nosotros amamos mucho la iglesia del Tabernáculo que está en Nueva York, del pastor Jim Cymbala. Hemos ido ahí también y hemos sido bendecidos. Y hemos escuchado ese coro maravilloso que tiene, de la hermana Carol, que dirige. Y ellos mismos han dicho que a muchas iglesias no han podido ir, no han querido ir, porque cuando lo invitan al coro a cantar, dice, miren, cántenos de muchas canciones, pero no nos mencionen las canciones que hablan de la sangre, porque nuestra iglesia se impresiona mucho, ¿no? Y si hablamos de mucha sangre, no, ya la gente se cierra y no quiere escuchar. Entonces, la verdad es que dijeron, bueno, si no podemos cantar de la sangre de Cristo, no vamos, porque la verdad es que el mensaje principal y central es que Jesucristo ha derramado la sangre en la cruz. Así que otros evangelios tratan de quitar la sangre de la cruz, dejar la cruz limpita pero sin sangre. Otros no van a hablar de la eficacia total del sacrificio de Cristo. Te van a decir parcialmente lo que hizo Dios en la cruz, pero que tú le tienes que agregar todavía mucho al trabajo de Cristo. Como que el sacrificio de Cristo no fue completo y terminado. Como que hay algo que nosotros debemos añadirle, agregarle, para sentirnos mejor, sentir que nosotros hemos logrado algo, ¿no? En esa cruz, ¿no? No hablan de ese sacrificio total de Cristo, no hablan de la necesidad de
reconocernos pecadores. Todo el mensaje de la cruz nos confronta a nosotros porque Jesús murió por los pecadores y dice que murió por todo el mundo. Entonces eso nos involucra a ti y a mí. Somos pecadores, no hay nada que hacer. No hay manera de justificarnos, no hay manera de decir yo traté de ser bueno, porque desde que nacemos hasta hoy, nuestra tendencia es hacer cosas que Dios dijo que no deberíamos hacer. Por lo tanto, nuestra naturaleza es que somos pecadores. Si falta el mensaje de la cruz, que nosotros no somos pecadores, está incompleto. Porque por eso vino Jesús. Vino para salvarnos del pecado. Y si no se predica, es otro evangelio. Puede que otros evangelios no hablan de arrepentimiento, de confesión de pecados. No habla de redimirnos, que Dios nos ha redimido. No habla de que todos los días debemos ser transformados por el Espíritu Santo, porque todavía dentro de nosotros hay una lucha en que quiero hacer las cosas que Dios dice que no debo hacer y lo que a mí me gusta. Y otra vez nos confrontamos con la cruz. Cuidado, porque Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ese es el camino. Renunciar a mi propia voluntad por la voluntad de Dios para que esto funcione. Por eso es que otros evangelios están diseñados más por los modelos del mundo, por lo que ofrece hoy este sistema, y hoy por hoy nadie quiere sufrir. Pare de sufrir, te dicen. Que pases mejor vida, que tengas otras opciones más placenteras. Ese es el mensaje. Sin embargo, la cruz te sigue diciendo que necesitamos reconocer a Dios, que el Señor Jesús es el que va a trabajar contra los deseos de la carne. ¿Saben qué pasaría si nosotros le sacamos este palo vertical? Si le quitamos la relación de Dios con nosotros, le quitamos este palo y solo nos queda este. Muchos evangelios predican solamente este. La relación entre nosotros, la relación social y nada más. A ver, los que saben matemáticas, si yo le saco este palo, ¿qué signo me queda? Menos vida eterna, menos sacrificio de Cristo, menos, no te queda nada sin la relación con Dios. Te van a decir que Jesús puede que tengas otras opciones, pero ellos no te van a decir. Y la verdad es que tenemos que ir al mensaje de la palabra de Dios para saber que Jesús no murió en la cruz para hacernos más ricos. Jesús no murió en la cruz para que todo nos fuera bien. Jesús no murió en la cruz para cumplir nuestros sueños y propósitos. Jesús no murió en la cruz para enseñarnos a cómo tener éxito en este mundo. Jesús no murió en la cruz para recordarnos lo maravilloso que éramos. Jesús no murió en la cruz para hacer una iglesia que sea agradable, que sea confortable, que sea cómoda y que cada uno haga lo que quiera. No, Jesús no murió en la cruz por eso. La verdad del asunto es que nos confronta con nosotros mismos y debemos reconocer que somos pecadores. Nuestra tendencia es hacer las cosas que no le agradan a Dios, que no están bien. Cuando uno va a la palabra de Dios, la razón por la que Cristo murió en la cruz está en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que el Señor nos está diciendo aquí que hizo en la cruz del Calvario es un plan completo. Cuando tú lees toda la palabra de Dios, ves que el plan de Dios es eterno, maravilloso, perfecto, increíble, de lo que el Señor hace desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo hizo y el mensaje centrado está en la cruz, donde Jesús muere en mi lugar. Yo debería haber muerto en la cruz porque era pecador. Y así dice Dios, esa es su ley. El que las paga, el que las hace las paga. El que peca tiene que pagar ese pecado. Cada uno de nosotros merecíamos la cruz.
Pero ni aún así, porque no éramos perfectos para poder hacer el sacrificio. Por eso es que Cristo no pecó nunca, sacrificio perfecto, y Él muere en la cruz, en nuestro lugar. Sustitución, muere en nuestro lugar. Así que lo único que yo puedo hacer es, por la fe, tomar ese sacrificio y decir, Señor, también lo hiciste en mi lugar. Por lo tanto, yo muero contigo. Muero al pecado para vivir y agradarte a ti siempre. Quiero hacer tu voluntad. Ese es el principio por el cual acepto el mensaje del Señor, acepto a Cristo y veo que ahora sí hay vida eterna, ahora sí hay vida nueva, porque el Señor transforma todas las cosas. Así que si nunca escuchaste este mensaje, tienes que saber que si uno toma el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, por nosotros, el Señor dice que nos perdona todos nuestros pecados. Todos. No hay curso donde tú tienes que ir entregando tus pecados poco a poco o ir pagándole al Señor o compensándole en cuotas lo que Dios hizo por ti. No hay manera de hacer eso. Es definitivamente, una vez para siempre, recibir lo que Cristo hace en mi vida. El Señor me perdona todos mis pecados y paso a ser hijo de Dios por su gracia. Hijo de Dios con una relación con Dios maravillosa, permanente. Dios hace esa obra en mi vida. Pero este mensaje tiene que ser así, no puede estar cambiado. Se presenta de esta manera. Si está cambiado, el diablo ha hecho algo para cambiarlo. El diablo tergiversa los mensajes. Por eso es que otros evangelios no te llevan a la gracia del Señor. Escucha lo que el Señor lo está diciendo. Ahora, si tú verdaderamente has ido a la cruz, has recibido a Cristo y sabes que tienes salvación por Él, entonces hay otra estrategia del diablo contra ti y tienes que tener cuidado de la condenación del diablo. El diablo te quiere condenar, el diablo quiere que no creas al 100% todo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. El diablo, si no pudo detener el mensaje, entonces va a tratar de detener tu fe. Va a tratar de distorsionar tu fe, que no creas en todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que usa es la culpa. Sí, Jesús te perdonó, pero no es tan así. Tú todavía te sientes culpable. Fíjate todo lo que hiciste, fíjate las consecuencias. Y la culpa viene sobre nosotros. Y empezamos a vivir cristianos, pero bajo condenación. Cuando Jesús en la cruz ha quitado la condenación. ¿Qué significa eso, vivir bajo la condenación? Creer que no hemos sido perdonados. Algunos piensan que he cometido demasiados pecados como para que Cristo me perdone. O mi pecado es demasiado grande para que Dios me llegara a perdonar. Y por la Biblia entendemos que la gracia de Dios te alcanza. La gracia de Dios alcanza a cada uno de nosotros que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Porque no hay pecado tan grande que la gracia no pueda alcanzar, ni cantidad de pecados que el Señor no pueda perdonar. Esa es la gracia del Señor. Vivir en condenación también es sentir miedo acerca de nuestro futuro, de lo que puede llegar a pasar. No, yo sé que estoy en Cristo, pero ¿y qué pasa el día de mañana? ¿Y qué pasa si caigo en tentación? ¿Y cómo sé que yo no voy a pecar? Es por fe. Tienes que saber que Jesús te va a sostener siempre. El Señor te va a sostener. El diablo te va a decir, tú no vas a poder. No, esta vida no es para ti. Deja 4 o 5 que están ahí, que ellos sí disfruten, pero tú no. Eso es una mentira del diablo. Cuando alcanzas salvación, el Señor te da seguridad de que estás en Cristo. Puede que también la condenación se manifieste en nosotros como pensar que debemos hacer algo más para ganarnos el amor y el favor de Dios. No nos alcanza con que nos digan, no, ya está todo perdonado. Tengo que hacer algo más. ¿Qué puedo pagar? Ahí está nuestra culpa. Nos pasa eso desde niños. Cuando yo tenía 3 años, me encantaba comer azúcar, así, a cucharada. Y mis padres me dijeron, no, Pablito, no puedes comer azúcar, definitivamente. Ay, era una lucha, ¿sabes? Y mi papá me dijo, si vuelves a comer azúcar, yo te voy a pegar.
eso sí fue mortal. Así que al rato, al otro día, ¿dónde está Pablito? Abajo de la mesa. ¿Qué haces abajo de la mesa, Pablito? Y yo le dije, papá, pegame porque comí azúcar. ¿No te ha pasado algo parecido? A lo mejor tenemos muchos más años y todavía estamos con ese sentimiento de culpa. Necesito que mi papá me pegue porque yo metí la pata. Necesito que Dios me castigue. ¿Por qué pensamos eso? Necesito que Dios me castigue porque yo hice muchas cosas malas. Yo prefiero que alguien me diga, bueno, reza tal cosa, ponte de rodillas sobre maíz, no, con un látigo, date duro. Prefiero eso, no, porque puedo pagarle algo a Dios. Y tú no puedes pagar nada. Ni con todo tu sacrificio alcanza para que Dios perdone todos tus pecados. No te queda otra que aceptarlo o rechazarlo. No hay término medio. Y cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo, también Jesús se lleva tu culpa. No necesitas sentirte culpable por todo lo que has hecho, porque Jesús te ha perdonado de veras. Tal vez escuchaste un perdón humano que es relativo a muchas cosas. Te perdono, pero no me olvido lo que hiciste. Te perdono, pero me la vas a pagar. Te perdono, pero ese no es el perdón de Dios. No dice eso la Biblia, nunca. Cuando Dios te perdona, se olvida de todos tus pecados. Y eso lo que hace es darte seguridad, tranquilidad, paz y decir, gracias Señor. Diablo inmundo, pastéalo. No puede culparte más. No hay condenación del diablo si tú estás en Cristo. Recuerda el sacrificio del Señor, perfecto por ti. Algunos pueden vivir en condenación porque ven a Cristo como un juez muy duro, muy estricto. Te pasaste por un poquito. Así, castigo, disciplina, fuerza. Y parece como que no hay permiso para el perdón. No, primero tiene que venir la disciplina, primero el castigo de Dios y después por ahí me perdona el Señor. Tampoco es bíblico eso. Dice que Jesús es nuestro abogado defensor todos los días, porque si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre, donde Él nos declara justos delante del Señor. Otros que pueden vivir en condenación es creer que ya hemos agotado toda la paciencia y toda la misericordia de Dios. Es que ya pequé tanto, ya me saqué todos los números del perdón, ya no quedan más, ¿no? Y ya no sé cómo pedirle perdón al Señor. Y creemos que, bueno, no sé, le he pedido perdón como 20 veces por el mismo pecado. ¿Tú crees que hay un número? ¿En serio? La Biblia dice que el Señor perdona todos nuestros pecados y si el Señor dice que yo debo perdonar como el Señor, es 70 veces, 7. Sin contar. Así nos perdona el Señor. No significa que, ok, ya que el Señor me perdona, entonces sigo pecando. No, Romanos te dice, no. Si el Señor te ha perdonado, te ha puesto un corazón diferente y el Espíritu Santo te va a decir, no vuelvas ahí. Eso es desagradable, eso no te conviene, eso no es vida. Y vuelves otra vez a Cristo, te conectas con Él, te conectas, el Señor te dirige. Puede que algunos dudan de que Cristo pueda oírnos, pueda escucharnos, que realmente pueda tener comunión con nosotros. Y eso es una mentira del diablo. O creer que no tenemos derecho a las promesas de Dios, como que algunos que son más santos sí pueden hacerlo. Esa es otra mentira del diablo. La Biblia dice en San Juan 5:24, Jesús mismo lo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús quita la condenación, quita la culpa, para que podamos vivir en libertad, relacionados con Dios todos los días, de manera ininterrumpida. Por eso es que Jesús quita el pecado del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando lo aceptamos, eso hace también en nuestras vidas. Así que quiero animarte a que creas en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario.
Es por fe. No hay otra cosa que debamos hacer. Es por fe. Así fue como Dios lo ha establecido. Por fe en Jesucristo. Cuando el Señor muere en la cruz, fíjate todo lo que pasó ahí. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Este pasaje para decir, aleluya, todo eso logró Jesús por mí, porque me ama. Y yo lo acepto y recibo lo que el Señor tiene para mí. El diablo fue despojado de toda su potestad. Autoridades, potestades, dice ahí, ¿no? El diablo y sus ángeles, dice que fue despojado. Esa palabra significa que ha quitado todas las armaduras, todas las armas, no tiene ya nada que hacer contigo. El diablo es poderoso, el diablo hace lo que quiere con los que no son hijos de Dios. Pero cuando uno es hijo, dice que el Señor lo guarda y el maligno no lo toca. Primera de Juan 5:18. El maligno no te toca. El que es hijo, el que está en Cristo, el que está cubierto por su sangre, no hay manera de tener temor, porque Jesús ha logrado la victoria por nosotros. La cruz reveló ese profundo amor del Señor por nosotros. Es práctico, míralo, eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Ese fue el amor del Señor derramado para nuestras vidas. Cuando el Señor derrama su sangre, dice ahí en Colosenses, que nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Alguna vez te hicieron una multa de tráfico? Hay muchos que sí. ¿Te han dicho puedes ir al juez para que te la quite? Sí, a mí me pasó una vez en Argentina. Y puedo decir que fue injustamente. En Argentina todo es posible. Fuimos al mercado con Alexandra, pusimos el carro. Cuando volvimos, venía la grúa que se lo estaba llevando. ¿Y eso? Acabamos de poner un cartel que dice acá prohibido estacionar. Pero nosotros cuando vinimos no había ningún cartel. Con el juez. Yo digo, qué injusta que es la vida, ¿no? ¿No piensa que es injusto eso? Fui allá y me dijeron, no, hay un cartel ahí, usted tiene que pagar. Bueno, no había manera. La única manera de anular, ¿no?, ese decreto que había contra mí era pagando. Y tuve que pagar. Pero el decreto que había contra nosotros era tan alta la suma que no podíamos pagar. Aquí hay un hermano entre nosotros, no voy a decir quién es, un hermano que había una multa de más de $20,000 y no podía pagarla. Y viene y le dice, bueno, estás libre porque alguien la pagó por ti. ¿Eh? No conozco a nadie, no tengo a nadie. Alguien la pagó por ti. Lo mismo pasa con nuestras vidas. El acta que teníamos era muy larga, hicimos muchas cosas, la verdad. La única manera de quitar ese acta era que alguien la haya pagado. Pues Jesús pagó por nosotros todos nuestros pecados. Y dice ahí Colosenses que ha sido anulada el acta. No hay ya papel, no hay nada que se ponga en contra nuestra. El diablo no te puede acusar porque Cristo ya lo pagó, ya está. Así es como lo ve la palabra de Dios, así es como lo dice aquí, ¿no? Además, la cruz lo que hace es abrir el camino para que ya no estés más separado de Dios, estés en una relación permanente con el Señor, así que ya no tenemos que escondernos de Dios. Cada vez que Dios habla, pues ahí estamos, porque es el Padre Celestial contando, compartiendo, diciéndonos lo que es de su agrado, y como amamos al Padre y queremos agradarlo, pues decimos que sí y amén, ¿no? Jesús dice ahí, nos regaló una nueva creación, dice, somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Puede ser que a lo mejor las consecuencias de las cosas viejas que pasaron todavía parecen latentes, pero para Dios tú eres una nueva creación. Y para Dios las cosas viejas pasaron. Ya no se acuerda más de eso. A partir de que tú estás en Cristo, eres nueva creación, nueva criatura es.
Esa es la obra que hace el Señor en la cruz del Calvario. Así que además nos da seguridad de vida eterna. Además nos da autoridad contra el diablo. Tú mismo puedes decirle al diablo que se vaya. Te da autoridad y poder. Cristo ha hecho la obra del Señor una vez y para siempre. Así que cada día puedes caminar en la victoria que el Señor te ha delegado para ti. Disfrutar todos los derechos que tienes como hijo de Dios. A mí me tocó mucho cuando yo aprendí lo que significa adopción. Yo no soy hijo adoptado, pero la adopción es un término bíblico que dice que nosotros hemos sido adoptados hijos, y cuando lo dice está en el libro de Romanos. Y para los romanos la adopción significaba que cuando un padre o una madre adoptaba a un hijo, recibía los mismos derechos legales que un hijo natural. Así fue con Nerón, por ejemplo. Nerón fue adoptado, pero para que él se vuelva a casar con su media hermana, no me acuerdo la historia, tenía que anular lo que había sido anteriormente ese pacto de sus padres, ¿no?, para poder adoptarlo hijo. Porque era como si fuera un hijo natural. Así lo ve Dios. Ahora, fíjate esto. El hijo natural, por así decirlo, de Dios, ¿quién es? Jesucristo. El hijo eterno de Dios es Jesucristo. Y cuando Dios a ti te hace hijo, dice que tú recibes los mismos derechos legales que Jesucristo. ¿Puedes comprender eso? No se puede comprender, creo. Recibir todos los mismos derechos que Jesucristo. ¿Qué significa? Que eres hijo de Dios, tienes el amor de Dios, estás relacionado con Dios eternamente y además Jesús te hace coheredero con Él de todas las cosas por la eternidad. ¡Wow! Yo quiero ser hijo de Dios por siempre y no quiero perderme nunca. No quiero perderme nada de lo que Dios tiene para nosotros, porque son derechos que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. Por eso, según la palabra de Dios, es que todo aquel que recibe a Cristo, y el Señor ha dicho que es solo por fe. Si fuera por ahí, por otras cosas, para algunos sería quizás más fácil o tal vez más difícil, depende de cada uno, ¿no? Pero Dios dijo, la única manera de alcanzar salvación es que acepten el sacrificio de Cristo por la fe y que crean en Él. De esa manera, como ustedes no pueden vivir sin pecar, lo que yo hago es mandarle mi Espíritu Santo adentro de ustedes para que los ayude, los impulse, los inquiete y que ustedes entonces no tengan el deseo de pecar. ¿Se dan cuenta que Dios ha hecho todo? Manda a Jesucristo, nos perdona los pecados, envía al Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros, para que no volvamos más a pecar y para que agrademos a Dios y podamos vivir felices para siempre. Es así como dice la palabra de Dios. Este mensaje es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de la cruz, es el mensaje que ofrece salvación a todo el mundo. Algunos pensaron que iba a durar poco alguien que tuviera ese mensaje, pero fíjate, hace más de 2000 años que está este mensaje y sigue transformando vidas, sigue cambiando vidas. Aquí en este lugar hay muchos que puedan decir, yo tengo a Jesús en mi corazón y Él ha cambiado mi vida, la sigue cambiando. Hay cosas que todavía sigue trabajando en mí, pero yo voy adelante porque le amo a Jesús.